Les quiero contar que varios años de mi vida los viví en una casita sin puertas, en las afueras de la ciudad, en un barrio en el que aquí llamaríamos Villa. Es un barrio en Colombia que se formó sobre una ruta que va rumbo al mar y de la ruta hacia arriba las casitas se fueron asentando. Quizás si la casa estaba más lejos de la ruta, quizás era más humilde. Y la falta de tener una casa bonita y cómoda a mí siempre me causó mucho enojo porque recibía burlas o porque decían que la casita era como un huequito o por la frustración de ir en un colectivo y pasar de ver edificios de estructuras bonitas, modernas, casas de ladrillo bonitas también, casas de ladrillo con puerta, casas de madera sin cloaca. Y en Colombia a estos barrios no se les dice villa, como lo llamamos acá, pero sí se distinguen porque, además de que es notoria la calidad de la construcción, están estratificados. Les explico. Yo, por ejemplo, era estrato 1, el más bajo. Y ustedes lo podrían saber si se fijaban en la boleta de pago de la luz, del gas o del agua, si tenían la suerte de tener los tres, ya que al lado del importe decía estrato 1. Eso significaba clase social baja. Hay hasta estrato 7 u 8. Y entonces, en este momento de la historia, con muy pocos años de edad, empecé a tener diferentes sensaciones y emociones que me llevaron a darme cuenta de necesidades que surgieron en mi vida, que hoy las quiero compartir con ustedes. Estas necesidades se fueron transformando según las circunstancias y los momentos. Y la primera necesidad fue esta: aceptar. No era tener una casa linda. La primera necesidad era aceptar la casita sin puertas donde vivía y la villa, el barrio y el estrato en el que se me marcaba. Cuando entro a la adolescencia, yo me miré en un espejo, vieron que uno cuando está más joven se empieza a poner más coqueto, me miré en un espejo y no me gustaba lo que veía. Estaba despeinada, jorobada, desarreglada, me paraba así y fruncía el ceño. Y entonces, como a veces uno no puede modificar las situaciones, aquí me surgió la segunda necesidad. Yo necesité cambiar la actitud. Yo necesité desencorvarme, pararme derecha. Yo creo que uno cuando está derecho se está más seguro, está un poquito más bonito, más confiado. Yo creo que las cosas desde arriba se ven más pequeñitas, más alcanzables. Continuando en la adolescencia, las cosas seguían igual. Yo vivía en la casita sin puertas, pero ahora se sumaban otros peligros que suelen aparecer en situaciones de pobreza, como por ejemplo, trabajar a muy temprana edad, tener un embarazo a los 14 años y si la situación empeora, quizás consumir drogas. Ninguna de estas la pasé, ninguna de estas fue mi camino, pero sí vi muchas personas pasar por ese camino y quedarse en él. Y aquí me surgió la tercera necesidad: tener fe. Ustedes llámenlo como quieran, yo lo llamé Dios. Yo creo que en los barrios donde más situación de pobreza hay es donde más abundan las religiones. Y yo me aferré a una que me dio la fe para creer que aunque a mis 14 años mi padre muera producto de sus enfermedades que le causaron las adicciones y que en ese mismo año mi mamá está en una clínica atravesando un cáncer, que aunque a mis 14 años viva en un lugar donde se mate por matar, donde se robe por robar, yo tenía la fe, yo necesité tener la fe para creer que mi vida tendría un propósito diferente. Y cuando tuve fe, las necesidades se vinieron más rápido. Y aquí me surgió otra necesidad. Yo no tenía los recursos, entonces necesitaba imaginar. Les digo que imaginaba. Yo imaginaba primero ser una presentadora de noticias. Jugaba a ser presentadora de noticias. Imaginaba ser reportera. Imaginaba tener una casa tan grande que me perdiera en ella. Con pileta la quería. Imaginaba atravesar, ¿por qué no?, las fronteras de mi país. Y yo creo que la imaginación da valentía. Yo creo que la imaginación es la fuente del coraje para empezar a caminar hacia eso que ves. Imaginé muchas cosas. Entonces, como imaginé muchas cosas, me surgieron más necesidades. Y aquí me surgió otra necesidad muy importante: educarme, vencer la ignorancia. Y a veces las situaciones, volvemos a lo mismo, no se pueden modificar.
Y la universidad donde yo quería ir, algunas tenían costos siderales y otras me exigían un nivel de conocimiento que a veces con recursos de estrato 1 no lo adquieres, ya que a veces en lugares de estrato 1 se enseña con recursos de estrato 1. Pero continuando con la historia, yo quería ser periodista, yo quería ser una gran presentadora de noticias y empecé a estudiar enfermería. Empecé a estudiar enfermería porque, no sé por qué, quizás porque creía que las personas que trabajan con salud tienen sueldos muy altos o porque creía que iba a tener una salida laboral inmediata. Y una noche, siendo enfermera, en una guardia en un hospital, la vida me trajo una señal. Yo creo que fue una señal. Ante mi constante queja porque yo quería estudiar periodismo, una doctora se me acerca y me dice, escúchame, ¿por qué no te vas a Argentina? Me hubiese mandado la señal antes, ¿no? Esas palabras me inquietaron, pero mucho más me inquietó lo que yo veía, porque yo me imaginaba yendo a estudiar con los libritos. Y un 11 de agosto del 2011, estaba en un avión que tenía una escala en Chile, con un destino final Buenos Aires y con 800 pesos argentinos, como todo mi capital. Y cada cosa tuvo sentido, como por ejemplo vivir en una casita incómoda para después vivir aquí en hostels y en casas compartidas con 3, con 4 personas, compartir cocina y baño hasta con 10 personas en una misma casa. Y yo me preguntaba, ¿qué sigue? ¿Qué estoy haciendo acá? Y como 800 pesos eran todo mi capital, pasada una semana tuve mi primer empleo. Y pasada 2 semanas perdí mi primer empleo. Porque partí 14 copas faginando una. Y entonces, cuando yo creía que ya no había más necesidades, me di cuenta que las necesidades no dejan de surgir. Las necesidades se transforman. Y aquí me surgió la sexta necesidad. Aprender a hacer todo, después de partir 14 copas, aprender a hacer todo y hacerlo muy bien. Y estando aquí trabajé en restaurantes, en La Bacha, de mesera, trabajé en una heladería de moza también, trabajé de encargada y vendedora de un local, hasta mi empleo actual aquí en la Universidad Católica. Y cada día fue una constante lucha, ya no contra los demás, porque uno generalmente suele luchar contra los demás. Fue una lucha contra mí misma, para empezar a tachar miedos de mi lista. Miedo a la pobreza, miedo a sentirte menos, miedo al cambio. Y hoy, estudiante de 4º año de periodismo en esta universidad, cuando miro para allá y vuelvo a ver el recibo de la boleta de pago, que dice estrato 1, sigue en el recibo, pero no está más en mí. No está más en mí porque soy yo la que lo puse y la que lo quité, al ser yo quien coloque el límite de lo que quiero ser en mi vida. La aceptación, la actitud, la fe, la imaginación, la educación y el desarrollo de talentos, hasta hoy fueron mis necesidades más importantes para salir de la crisis y ser yo quien tome la responsabilidad de darle el sentido a mi vida. Gracias.